A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, estamos ya en nuestra cita de letras con el señor Ignacio Iruley. ¿Cómo estás, Ignacio? Soy Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Juan José Saer, uno de los escritores más valiosos que tenemos en Argentina. Que, bueno, uno de los autores más destacados, ¿no?, de lo que podríamos llamar la generación post-Borges, la que viene luego de la gran figura que tenemos, la figura borgiana, ¿no? Sí. Y que empezaron a publicar, digamos, hacia finales de los 70 y principios de los 70. Claro. Entre esos autores, Juan José Saer es uno de los más destacados. Ha sido escritor de ensayos, relatos y novelas. Y bueno, pero se lo reconoce sobre todo por su narrativa, ¿no? Por sus cuentos y su obra novelística. Que propusieron una renovación de lo que es las formas de las novelas, por lo menos para el contexto local, para lo que es nuestro país, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido esa renovación? Justamente, esto registran ciertas influencias de lo que es la nueva novela francesa, ¿cierto? Saer es cultor de un relato, digamos, moroso, muy atento a la descripción y a los detalles, y con muy poca acción. No es generalizable a toda su obra, pero digamos que las novelas más típicamente saerianas tienen muy poca, ocurre muy poco en las novelas de Saer, ¿sí? Son anécdotas mínimas y la narración se sostiene, digamos, en la escritura misma y en el relato y de las descripciones, por así decir, ¿sí? Claro. Está bien, no es para un lector principiante, digamos, para alguien que se quiere iniciar en la lectura. No, de todas maneras, sí, esta, como decimos, las novelas de Saer, a lo mejor, la más típicamente saeriana, hay que insistir en eso, a lo mejor pueden provocar cierto tedio, cierto aburrimiento por ahí en quien no está acostumbrado a ese tipo de escritura. Sin embargo, la escritura de Saer es absolutamente brillante. Lo que, digamos, la escasa narración, como decimos, lo compensa con una escritura como no ha habido otra en nuestra literatura. Mirá vos. Y bueno, hablando justamente de esa escritura, es una escritura que se ocupa mucho de dilatar las frases. A Saer le gusta trabajar la frase y el ritmo de la frase, dilatándolas mucho, haciéndolas largas, digamos, como una suerte tiene una respiración muy propia la escritura de Saer. Hay quienes dicen, algunos críticos, que Saer sufría de asma, ¿no? Y hay quienes comparan, digamos, o tratan de encontrar en la escritura de Saer una especie de correlato entre esa condición de salud que él tenía, porque sus frases Saer es un gran utilizador de comas, por ejemplo. Utiliza los signos de puntuación, las comas usa muy a menudo, y trabaja con eso, ¿no? Claro, y poco punto seguido, digamos, mucha coma y poco punto seguido o punto aparte. Claro, sí. Los párrafos largos a veces se prolongan por páginas, digamos. Sí, no me acuerdo, creo que una de las últimas novelas la última novela que publicó, que en realidad se publicó después de su muerte, que se llama La Grande, hay si mal no recuerdo, hay una descripción de un abotonamiento de una camisa o un saco, creo, y esa descripción se prolonga por 4 páginas, por ejemplo. Así que ahí tenemos, esa es una de las características más destacadas de Saer, que le gusta también mucho la digresión y la expansión de la escritura en detrimento, digamos, de lo que es la narración misma o el relato. Y bueno, como dijimos, tiene un trabajo muy marcado con el ritmo y con el tiempo narrativo. El tiempo en Saer es un concepto importante también. Acá se podría, digamos, entablar cierto paralelismo o cierta influencia también de lo que es la obra de Proust, ¿no? En Saer, que fue un gran lector de Proust. Y otras características de sus obras es la recurrencia de personajes.
¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de Roberto Bolaño y habíamos dicho que Bolaño hacía aparecer a sus personajes a lo largo de sus novelas y relatos? Bueno, en Saer ocurre lo mismo. Tiene un elenco de personajes más o menos estable, ¿no?, que van apareciendo de una u otra manera en sus cuentos y novelas. Y otra característica es el lugar. Los relatos de Saer siempre se localizan en Santa Fe, ¿no?, en lo que es la zona del litoral. De hecho, la zona saeriana, lo que se conoce como la zona saeriana, es un concepto muy visitado por los críticos. Y ahí también podemos encontrar la afiliación con William Faulkner, que era cultor, digamos, de una práctica similar, porque las novelas y relatos de Faulkner siempre se desarrollaban en un condado imaginario que Faulkner denominó Yoknapataufa. Y bueno, en Saer es lo que es la zona de Colastiné, ¿no?, en Santa Fe. Todas las novelas se ubican y relatos se ubican en esa zona. Bueno, parecido García Márquez tenía su Macondo, ¿no? Claro. Sí, también lo que sería el Macondo de García Márquez son zonas imaginarias donde, ubicadas por supuesto en una geografía reconocible, pero son espacios imaginarios, ¿no? A los que los autores recurren una y otra vez para instalar o localizar sus obras. Si tuviéramos que empezar por una de las obras de Saer, ¿por cuál empezamos? Bueno, creo que las puertas más accesibles para la obra de Saer son las novelas de corte histórico que tiene. Tiene dos novelas, El Entenado y Las Nubes, que son muy buenas. Son también saerianas, pero no tan saerianas como otras como Glosa o Nadie Nada Nunca o El Limonero Real, que, como dijimos, esas sí registran la escritura de Saer en su más ADN específico, por así decir. Pero Las Nubes y El Entenado son dos novelas muy buenas, históricas, porque se remontan a otras épocas de la Argentina. Digamos, El Entenado narra la historia de un joven muchacho que venía en las expediciones de los españoles a nuestra zona, digamos, a Sudamérica, y bueno, se queda a vivir, después de algo que sucede, se queda a vivir con los indígenas locales, digamos. Y Las Nubes también es una historia que ocurre en La Pampa. Hay una peregrinación. Así que esas dos obras, digamos, son quizás las más por ahí accesibles o como puertas de acceso a la narrativa de Saer. ¿Y son largas las novelas, Ignacio? Son las novelas, no, por lo general andarán en las 200, 300 páginas, digamos. No son tan largas tampoco. La Grande, que es la última novela que se editó de Saer, sí, son como 400 y pico, pero por lo general las novelas de Saer tienden a ser más bien breve o de extensión media. No, en ese sentido no hay ninguna sorpresa, por así decirlo. ¿Y se consiguen? ¿Son fáciles de conseguir? ¿Las están editando las editoriales? Y se consiguen. No sé cómo estará la situación editorial de Saer en este momento, pero lo edita Sex Barral, que es una editorial grande, así que sí, tampoco hay complicación en ese sentido. Es un autor fácilmente conseguible. Buenísimo. Bueno, Ignacio, muy interesante. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros de Saer? Sí, bueno, una cosa más. La semana pasada hablamos de literatura y cine. Saer también tenía una fascinación, una atracción por el cine, y creo que eso también se registra en su escritura, ¿no? Como dijimos, la escritura de Saer, que es una escritura morosa y muy atenta a los detalles, podríamos imaginarlo como una cámara que va haciendo un paneo por la escena que está visualizando o narrando. De hecho, también a Saer le interesaba hacer cine. Nunca lo hizo,
escribió algún que otro guión, pero nunca llegó a ser un autor de cine. El Saer decía que el trabajo cinematográfico es una labor colectiva, ¿no? Y que requiere mucho esfuerzo y que él es algo para lo que no estaba hecho, digamos. Claro. Le llevaría un esfuerzo que él no estaba dispuesto a hacer. Claro, el escritor es más bien un trabajador solitario, ¿no? Solitario, ¿no? Digo, el trabajo de escritura es siempre justamente individual, ¿no? No interviene, bueno, en principio el trabajo mismo de escritura, después intervienen otros factores cuando uno edita y publica, pero el trabajo del escritor sí es solitario, al contrario del cine, que requiere el concurso de muchos agentes. Uh-huh. Bueno, buenísimo, Ignacio, muy interesante. Vamos a tomar nota para ver si conocemos a Saer. Yo la verdad que nunca leí nada. En su momento, Celso Lunghi, cuando hacía la columna acá en Citas de Radio, también en un momento hizo una cita sobre Saer y creo que le prestó a Elisa El Entenado. Yo no lo leí, pero bueno, me queda como materia pendiente, incluso ahora que vos también nos traes este autor, así que me queda ahí en la lista de autores para leer. Que tenemos en la Argentina. Bueno, gracias, Ignacio. Gracias a ustedes, un saludo. Bueno, ahí escuchabas a Ignacio Irulegui, nuestro columnista en su cita de letras.